Paz y bien, amados hermanos, sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo video de su canal católico, Conciencia Católica. Estamos ahora dándole continuidad a la enseñanza del Catecismo de la Iglesia y en esta oportunidad vamos a estudiar un poco, vamos a reflexionar sobre el cuarto artículo del credo, que dice de la siguiente manera: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Es de esa manera como reza, ¿verdad? Este artículo del credo. Y vamos a meditar qué es lo que nos dice el catecismo. Recordemos que estamos dando esta enseñanza del catecismo pues a un nivel un poco más resumido, pero como siempre les exhortamos a que ustedes tomen la iniciativa también de tomar su catecismo y leerlo, ¿verdad?, en su casa a la hora que usted pueda, para que se vaya dando cuenta de la gran cantidad de elementos, de esa riqueza maravillosa que nos deja nuestra Madre Iglesia Católica a través de la enseñanza de nuestra tradición, ¿verdad?, de las prácticas que se han tenido durante muchos años a través de la Iglesia y de la enseñanza de Jesucristo. Entonces vamos a empezar con la primera lámina, ¿verdad? Ahora, nos hacemos la pregunta en base a este artículo del credo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Eso lo podemos encontrar en el catecismo entre los numerales 571 al 573. ¿Por qué es tan importante este misterio pascual? Bueno, porque, como bien dice aquí en nuestra presentación, ¿verdad?, hay que entender primero qué es lo que comprende el misterio pascual. El misterio pascual se compone de la pasión, la muerte, la resurrección y, pues, por supuesto, la glorificación de Jesús, ¿verdad? Y todos estos elementos están en el centro de nuestra fe cristiana, en el centro de la fe cristiana, ¿verdad? Porque el designio salvador la idea, el objetivo salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas, y por eso lo marqué en rojo, de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante? En primer lugar, porque eso es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra fe cristiana. Y segundo, porque la idea de Dios, el designio de Dios, la decisión de Dios, ¿verdad?, se cumple de una vez por todas. O sea, una fue la última, vamos a decir en el sentido, después de que Dios Padre ha tenido alianzas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Alianzas, y entre errores del pueblo y la misericordia y el perdón de Dios, ¿verdad?, para reparar todos esos pecados, de una vez por todas, ¿verdad?, de una vez por todas, envía a lo más preciado, que es su Hijo Jesucristo, a poder armonizar nuevamente a Dios con nosotros los seres humanos. Entonces, por eso es tan importante este misterio pascual, porque nos manifiesta todos estos elementos, ¿verdad?, de una vez por todas, con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, nos surge la pregunta: entonces, si esto fue así, ¿bajo qué acusaciones, verdad, fue condenado Jesús? Si Dios Padre entrega a su Hijo, ¿verdad? Y Jesús libremente toma esta responsabilidad, este cargo tan grande, ¿bajo qué acusaciones fue condenado Jesús de acuerdo a las leyes que en ese entonces pues estaban estipuladas? Esto lo podemos encontrar entre el 574 al 576. Como dice aquí nuestra presentación, algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único. ¿Por qué? Porque se proclamaba Hijo de Dios. Y estos son elementos bien interesantes, porque bajo estas acusaciones fue condenado Jesús de acuerdo a los sumos sacerdotes, ¿verdad?, de su mismo pueblo, ¿verdad? Entonces, lo acusaron de actuar contra la ley mosaica
que para el pueblo, para los sumos sacerdotes, los fariseos y todos, el judío en general, la ley era algo totalmente que tenía que ser inquebrantable, tenía que ser respetada al 100%. Entonces, romper lo que mantenía el orden, vamos a decirlo así, lo que mantenía la justicia, entre comillas, quebrantar eso era prácticamente romper con ellos mismos. Entonces, actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén. ¿Por qué contra el templo de Jerusalén? Porque el templo de Jerusalén, ¿verdad?, era el centro de adoración a Dios. Y ellos acusaban a Jesús, ¿verdad?, de que él había irrespetado, había, había actuado contra lo que realmente era sagrado en el templo de Jerusalén. Y, peor aún, y particularmente, contra la fe en el Dios único, porque él se proclamaba hijo de Dios. Entonces, como ellos no podían creer que una persona con las características de Jesús, ¿verdad? Con las características de Jesús me refiero a, pues, a la manera en cómo él se presentaba, ¿verdad? Que él tenía mucha autoridad, pero su aspecto no era el de un Mesías para ellos, ¿verdad? Entonces, y peor aún, que se proclamara también Dios, que él se proclamara Dios. Entonces, esas fueron las acusaciones con las que condenaron a Jesús. Y por eso lo entregaron a Pilatos para que lo condenaran a muerte. Entonces, pero ¿cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? ¿Verdad? Si de eso fue acusado, ¿verdad? ¿Cómo fue realmente que Jesús se comportó con la ley de Israel? Lo podemos encontrar en los numerales 577 al 582 del Catecismo de la Iglesia. ¿Cómo se comportó? Jesús, amado hermano, no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Eso en ningún momento. De hecho, él mismo lo dice. Yo no vengo a abolir la ley, la vengo a perfeccionar, o sea, vengo a hacer algo diferente, vengo a darle el verdadero sentido de lo que va a tener esta ley, de lo que debería haber tenido esta ley. Yo no vengo a quitarla, si Dios justamente se la da a Moisés, ¿verdad?, para que fuera cumplida, y que durante mucho tiempo fue así, ¿verdad?, hubo excepciones propiamente de personas que pues no cumplieron, ¿verdad?, pero bueno, hay muchos casos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en donde se puede ver que las personas no cumplieron realmente la ley, se dejaron llevar por lo prohibido, y pues ahí es donde ocasionaron problemas al pueblo y a ellos personalmente. Ahora, ahí dice, como bien dice la presentación, ¿verdad?, no la abolió, sino que ¿qué? La perfeccionó, ¿verdad?, dándole su interpretación definitiva, dándole su interpretación verdadera, dándole la interpretación correcta. Eso es lo que hizo Jesús. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Entonces, como Jesús le da el verdadero sentido a la ley, entonces Él la ejecuta de manera íntegra, de manera plena a esta ley. No como a medias, vamos a decirlo, lo venían haciendo los sumos sacerdotes del Sanedrín, ¿verdad? Lo venían haciendo de una manera, pues que habían tergiversado el sentido, le habían dado más énfasis a una ley que era más importante exteriormente que lo que realmente hubiera interiormente, ¿verdad? Era más importante lavarse las manos antes de hacer esto, o lavar los implementos sagrados del templo, antes que estar limpio de corazón, antes que estar lavado espiritualmente, antes que todo eso. Por supuesto, eran las prácticas de esos tiempos, ¿verdad? Entonces, a veces podemos caer en ese sentido de juzgar a cómo era la antigua práctica, la antigua usanza, pero hay que decir realmente que con el tiempo ellos fueron adoptando ideas que al final probablemente los sumos sacerdotes de que estaban en la generación de Jesús, ellos únicamente recibieron lo que les enseñaron, pero tampoco se tomaron el tiempo, vamos a decir así, de poder quizá investigar, no como quizás otros lo hicieron, ¿verdad? Que sí se llevaron el tiempo de analizar un poco, ellos pues fue lo que les enseñaron también. Ahora, Jesús es el siervo que ofrece el único sacrificio.
¿verdad? Por esta ley, para perfeccionar la ley, para darle un nuevo sentido a esta ley. Ahora, ¿contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y Salvador? ¿La contradijo? Nos podemos hacer esa pregunta. Muchos podemos leer, ¿verdad?, de que Jesús hizo diferentes cosas, ¿verdad?, que aparentemente estaban contra la ley, pero contra la ley y contra la fe de Israel en la creencia del Dios único, el Dios Salvador. Eso lo podemos encontrar en los numerales 587 al 591 del Catecismo. Ahora bien, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta si realmente Jesús contradijo la fe de Israel en el Dios único? ¿Verdad? Recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo monoteísta, es decir, la creencia en un solo Dios. Ellos creían en un solo Dios, ¿verdad? Al igual que nosotros hoy en día. Nosotros, los cristianos católicos, creemos en un solo Dios, ¿verdad? Por supuesto que son tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esto es un solo Dios, es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora, Jesús, amado hermano, nunca, y por eso lo puse en rojo y en mayúscula, nunca contradijo la fe en un Dios único, ¿verdad? Nunca lo contradijo, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, ¿verdad?, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba igual a Dios. ¿Cuál era esta obra divina por excelencia? El perdón de los pecados, ¿verdad? El perdón de los pecados. Aún él practicando eso, nunca contradijo la fe en un Dios único. Siempre, la mayor parte del tiempo, Jesús les habló del Padre Dios. Y fue Jesús el que le dio un nuevo sentido de relación a Dios con la humanidad. Jesús ya no presentó a aquel Dios lejano, aquel Dios que juzga, aquel Dios que era más que un castigador, que como hoy en día a veces todavía se escucha algunos papás que le dicen a sus hijos, si se porta mal, Dios lo va a castigar. Entonces, de ese pequeño ejemplo, así es como lo veían antes. Pero Jesús le da ahora una nueva revelación, da un nuevo concepto de Dios. Dios como Padre. Entonces Jesús les hablaba de ese Padre Dios amoroso, de ese Padre que perdona, de ese Padre que tiene misericordia, de ese Padre que está atento, de ese Padre que está pendiente, de ese Padre que cuida, que provee, ¿verdad? Ese es el sentido que le dio Jesús a Dios, al Dios único, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se podía ver de esto? La incomprensión de los sumos sacerdotes del Sanedrín. Entonces, ellos fueron precisamente los que acusaron a Jesús de contradecir la fe de Israel, ¿verdad?, en el Dios único. Por supuesto, no entendieron, incomprendieron el mensaje que Jesús realmente estaba transmitiendo, ¿verdad? Entonces, por eso veo aquí, pongo aquí una lámina, ¿verdad?, una fotografía, una imagen de Jesús, ¿verdad?, perdonando, dándole la mano a la mujer adúltera, levantándola como signo de que ha sido perdonada, ¿verdad? Entonces, es una buena representación, es un buen elemento que debemos recordar, ¿verdad? Que Jesús, en medio de su divinidad, mostró más que todo humildad con las demás personas. Ahora, esta es una pregunta que a mi juicio me llama mucho la atención, es muy interesante. Dice, ¿quién es el responsable de la muerte de Jesús? ¿Verdad? Lo podemos encontrar, las respuestas más amplias, en los numerales entre el 595 al 598. Ahora, hoy en día, amado hermano, muchos de nosotros queremos hacer o dejar como responsables de la muerte de Jesús únicamente, escuchen bien esto, únicamente a los judíos de la generación de Jesús, a los sumos sacerdotes responsables de la enseñanza en el tiempo de Jesús. Pero, ¿qué es lo que nos dice el catecismo? Eso es lo que todos podemos creer. Y está bien, vaya, está bien porque es una verdad a medias.
Pero ¿qué es lo que nos dice el catecismo? ¿Qué es lo que nos enseña el catecismo referente a quién es el responsable de la muerte de Jesús? ¿Ah? La muerte de Jesús, amado hermano, no puede, y lo puse el no con mayúscula y en rojo, no puede ser imputada o no puede ser nada más acusado, ¿verdad? No puede ser imputada indistintamente, es decir, que sin que todo es igual, ¿verdad? Indistintamente a los judíos que vivían entonces, ¿verdad? O a los judíos de las futuras generaciones. Es decir, únicamente dejar a los judíos como los malos de aquí de la película, los malos aquí de toda esta presentación. No podemos imputar, no podemos acusar, ¿verdad? Indistintamente o de igual manera a los judíos que vivían entonces y a los judíos de las futuras generaciones, ¿verdad? Sino que también, aquí viene la parte responsable, sino que también entre mayúsculas, todo pecador, y más gravemente, si es con frecuencia y si se deleita en los vicios, si ese pecado es con mucha frecuencia y si esto se deleita en los vicios también, ¿verdad? También estas personas, ¿verdad? Todo el pecador. Y más gravemente si ese pecado es con conciencia, con conocimiento, ¿verdad? Y si la gravedad del pecado todavía es más grande, todavía con más razón es más responsable de la muerte de Jesús. Es decir, en pocas palabras, ¿verdad? Que todos somos responsables de la muerte de Jesús. Todos. Todo pecador. Todos somos responsables de alguna manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor vino a salvarnos, a rescatarnos del pecado, a toda la humanidad, no solo los de la generación de Él, sino que a las futuras generaciones también. Nosotros somos esa futura generación. Entonces, todos somos parte de esto. Todos somos también responsables de alguna manera en la muerte de Jesús. Hay que tomar en cuenta esto para que no nos creamos que nosotros somos tan buenos y que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros somos pecadores también. Entonces hay que tomar nuestra parte que nos corresponde y con humildad siempre pedir perdón a nuestro Dios, ¿verdad? Por lo responsables que hemos sido y por los pecados que estamos cometiendo. Por eso hay que buscar con mucha frecuencia el sacramento de la reconciliación, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora bien, la siguiente pregunta: ¿por qué entonces la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios, del objetivo de Dios, de la idea de Dios, de la decisión de Dios? Lo podemos encontrar en los numerales 599 a 605 del Catecismo. ¿Por qué forma parte? ¿Por qué? Porque Dios lo va a considerar y el objetivo de Dios es la reconciliación de los hombres. Que nosotros, la humanidad, estábamos destinados a la muerte por culpa del pecado, ¿verdad? Entonces, por eso la muerte de Cristo es parte de la idea de Dios, porque con la muerte de Cristo, ¿verdad? Con la muerte de Cristo ya no iban a ser necesarios más sacrificios. Y como no iban a ser necesarios más sacrificios, sino que el de Cristo fue el sacrificio último, el sacrificio perfecto, entonces esto servía para la reconciliación de Dios con nosotros los hombres. Porque como consecuencia de esto, iba a surgir la reconciliación. Y lo más importante, imagínense, lo más importante es porque es Dios quien toma la iniciativa de poder reconciliar. Es Dios es el que da el primer paso. Por eso es que la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios. Primero, porque debido a que iba a ser ya el único y definitivo y perfecto sacrificio, nos lleva a la reconciliación y es Dios quien toma la iniciativa, ¿verdad? Es algo que no podemos perder de vista. De hecho, esta palabra reconciliación, si los que me han estado siguiendo en los videos anteriores referente a la enseñanza del catecismo, ustedes verán que esta palabra se remarca en el catecismo. Es muy enfática, la reconciliación, porque ahora estamos en armonía
con Dios desde el punto de vista de que ya la salvación, de que ya las puertas de la salvación se nos abrieron. Sin embargo, ¿verdad? Hay que seguir luchando por alcanzarla. Ahora bien, ¿cuáles son, amados hermanos, cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Lo podemos encontrar en numerales 613 al 627, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos del sacrificio? ¿Cuáles son las consecuencias del sacrificio de Cristo en la cruz? Ya más o menos lo mencioné, ¿verdad? Se reparan nuestras culpas, ¿verdad? Fueron borradas nuestras culpas con el sacrificio de cruz. Se reparan. Nos reconcilia, otra vez la palabra reconcilia, nos reconcilia enteramente con el Padre, ¿verdad? Nos rescata de la muerte eterna, es decir, que ahora tenemos otro camino, un camino que lleva a la salvación, no el único camino que antes de la muerte de Jesús era únicamente la condena, ¿verdad? Por nuestros pecados. Ahora tenemos la otra alternativa, la salvación. O elegimos uno o elegimos otro, ¿verdad? Y nos abre también la comunión con Dios, nos abre esa armonía con Dios, nos abre esa interacción más cercana con Dios. Jesús, con la muerte de Jesús, amados hermanos, realmente se abrieron muchas puertas, o sea, puertas que estaban cerradas antes. Pero Jesús nos abre, nos habilita las puertas para que nosotros tomemos, o mejor dicho, optemos por tomar un camino diferente. Jesús nos abre una cantidad de puertas para poder reconciliarnos con Dios Padre. Ahora bien, ya es decisión propia, ¿verdad? ¿Quién quiere seguirla y quién no quiere seguirla? Ya teniendo la puerta abierta, ya solo es cuestión de luchar para poder llegar. Por supuesto, no hay que tener ese pensamiento de algunas denominaciones religiosas que dicen que con solo ya hacer una proclamación, yo ya soy salvo. Eso hay que entenderlo bien, o sea, no se puede malinterpretar. Pero el asunto es que el Señor nos abre muchas puertas, amado hermano, para poder encaminarnos hacia esa comunión con el Padre Dios. Ahora, y viene una pregunta más reflexiva todavía. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Eso lo podemos encontrar en el numeral 618 del Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Quiero leerles textualmente lo que dice el Catecismo. Al llamar a sus discípulos a tomar su propia cruz y seguirle, tal cual lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 24, Jesús quiere asociar, lo puse en rojo, quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Nosotros, los seres humanos. Pero Jesús quiere que nosotros comprendamos. Jesús quiere que nosotros formemos parte, estemos dentro de ese sacrificio redentor. Jesús quiere que nosotros comprendamos, ¿verdad?, a la luz de la razón y a la luz de la espiritualidad, ¿verdad?, en una palabra, en plenitud, ¿verdad?, en plenitud, ¿qué es? ¿Cuál es el sacrificio de nuestro Señor? ¿Verdad? Quiere asociarnos, quiere que entablemos esa relación nosotros con su sacrificio. ¿Para qué? Para que de esa manera entendamos también de que durante nuestro caminar en la vida, también se van a enfrentar problemas, pero que al final, la victoria junto con Él y en unidad con Dios Padre, se puede salir victorioso. Pero nos quiere asociar, por eso nos invita a que carguemos con nuestra cruz. Cargar con nuestra cruz, amados hermanos, no es decir que yo voy a aguantar que las mujeres, en el caso, que mi esposa me pegue, que mi esposo me pegue, como dicen algunos. Entonces esa es la cruz que tengo que aguantar. Hermano querido, no se trata de que de que usted se baje su dignidad. Se trata de que aprenda a vivir, ¿verdad?, la vida ordinaria, ¿verdad?, y a tomarla con felicidad, a aprender de las circunstancias de la vida, tomar esa propia cruz, ¿verdad? Para que nosotros, los beneficiarios, entendamos
este acto de amor, que el sacrificarse, renunciar a uno mismo, es un acto de amor para con los demás también. Entonces, amados hermanos, con esto hemos finalizado este artículo del credo. Como siempre, los invito a que se suscriban a su canal Conciencia Católica para recibir las siguientes enseñanzas del catecismo, ¿verdad? Y poder seguir aprendiendo todos juntos en este caminar, en esta riqueza. Suscríbanse por favor a su canal Conciencia Católica para que poco a poco vayamos recibiendo los nuevos videos y vayamos formándonos todos juntos. Que Dios Todopoderoso me los bendiga. Paz y bien para todos. Hasta el siguiente video.